Con una elegancia natural alejada de cualquier impostura, como correspondía a una mujer de su estatus, Betsy se paseaba por la cubierta de primera clase, atrayendo las miradas furtivas de los caballeros. Sobre ella se posaban también los ojos escrutadores de las damas. Una especie de sutil e inapreciable amenaza caía sobre las adineradas pasajeras que viajaban a bordo de aquella mole de acero cada vez que Betsy decidía recorrer el tramo que separaba la sala de lecturas del espacio donde se encontraba el cálido y animado café, estilo París. Ellos sabían que viajaba sola. A ellas les gustaría que no fuese así, que al menos tuviera una compañía masculina que disuadiese a sus amigos, novios o esposos. Pero Betsy no estaba para cortejos. Siempre vestida de blanco inmaculado, largos collares de perlas colgaban de su cuello salvando el resalte de su pronunciado escote para precipitarse hasta la cintura, poco más arriba de las caderas, que tan airosamente agitaba bajo los pliegues de sus largos vestidos. La cabeza bien alta y entre sus manos el bolsito nacarado, una especie de tesoro del que nunca se desprendía. Bien entrada la tarde de un desapacible día otoñal, cuando la luz comenzaba a decaer y la niebla a adquirir la densidad que hace sonar las sirenas y campanas de los barcos, una especie de abatimiento empezó a apoderarse de todos los tripulantes, incluida la dotación entera del buque. Desde los mozos del servicio, botones siempre dispuestos a atender las necesidades y prestar atención a los pasajeros, hasta el capitán, el ambiente espectral que recorría las distintas cubiertas y dependencias, gélido e irreal, fue ahogando el bullicio de la vida a bordo en un silencio fantasmal. Y contagiado por la desgana que llevaría hasta la parálisis a las personas, el Abyssinia empezó a perder su energía en medio del océano. Poco a poco sus luces se fueron apagando y la propulsión de sus potentes turbinas de vapor también. Solo el sonido de un piano rompía el silencio, añadiendo mayor espanto a la desolación. Allí, en el salón del café estilo París, la delicada Betsy acariciaba sus teclas con el bolso nacarado abierto en su regazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a La Aruna. Bienvenidos a este pequeño barco que tantos episodios del podcast de A Son de Mar inspiran. La razón de por qué estamos aquí es pues por un motivo que llevamos anunciando durante algunas semanas en el podcast. Los que nos seguís sabréis que estábamos pensando en dar el salto a YouTube, en tener, además de audio, alguna imagen en vídeo. Bueno, pues ese día ha llegado, nos hemos decidido por fin a hacerlo. Así que a partir de ahora, algunos de los contenidos que podéis escuchar en el podcast también los podréis ver a través de este canal de YouTube. Lo anuncio más que nada pues para pediros disculpas por aquellos errores que podamos ir cometiendo, al inicio sobre todo, y por supuesto solicitaros también, pediros comentarios para que podamos ir mejorando poco a poco aquellas cosas que se puedan ir puliendo de alguna manera. Y qué mejor comienzo que hablar en este canal con una persona que transmite energía de la buena, energía positiva, porque es una persona alegre, es una persona vital y no es para menos, porque ha cumplido su sueño, que no es otro que el de dar la vuelta al mundo navegando a vela. Lo ha hecho durante 12 años junto a su esposa, junto a Inma, a bordo de un barco que se llama Tuvalu y que es el que ha dado nombre, además ha dado título al libro que ha escrito, pues recogiendo todas las experiencias y todas las vivencias que ha tenido a lo largo de 12 años de travesía, como decimos, alrededor del mundo. Así que tenemos el gusto y el honor de saludar a Hans Hellinger, que ya lo tenemos aquí a nuestro lado. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por compartir con nosotros estos minutos en el Aruna y por compartir unos minutos además que son muy especiales para nosotros, porque son los primeros que hacemos para el canal de YouTube. Así que esperemos que esta entrevista salga bien, sea fluida y nos podamos divertir un rato. Muy bien. Hans, Tuvalu
Si no estoy yo muy equivocado, es el nombre de un archipiélago, es el nombre del barco en el que navegasteis, en el que disteis la vuelta al mundo, barco que todavía conserváis, y es el título del libro fruto de ese viaje. Yo lo primero que te preguntaría es que Tuvalu tiene mucho significado para ti, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, cuando dimos el nombre al barco, Mm, compramos el barco nuevo, es un Dufour 40 Performance en el año 2004. Claro, teníamos que elegir un nombre, como siempre, ¿no? sí, Y yo di este nombre porque pensé, bueno, claro, si el nombre ya tiene el barco ya tiene este nombre, algún día hay que sí, llegar allá. Y el archipiélago de Tuvalu son 9 islas que se encuentran en la altura de Fiji, un poco abajo del Ecuador. Y era como una meta, un objetivo que pensé, a lo mejor algún día conseguimos llegar allá, pero claro, en ese momento yo no sabía si esto es posible llegar allá, porque no estaba en condiciones profesionales y privadas para llegar allá, pero era como una semilla que dejamos sí. allá, ¿no? Ujú. Y efectivamente luego en el año 2011 salimos y en el año 2017 llegamos al archipiélago de Tuvalu, a Funafuti. Y la Qué bien. isla, claro, no es cualquier isla, sino tiene mucho significativa porque es uno de estos archipiélagos en el Pacífico que van a desaparecer con el tiempo Ujú. debido al cambio climático. Y claro, Sí. esto también no sé, nos interesaba y nos parecía que es un nombre bueno para un barco en el sentido porque conlleva un mensaje también. Hans, antes de que compartas con nosotros el viaje, comencemos por el principio, muy por el principio. Tú naciste en Suiza, un buen día te afincas en Barcelona, una de las grandes capitales del Mediterráneo, pero a ti esto de la navegación no te coge de nuevo. No, pero claro, en Suiza ya he sido regatista en Fireball, que es vela ligera, que hay Ujú. mucha competición en Suiza, pero claro, en los lagos, que es otra historia, ¿no? Y de hecho, eh, claro, ya de niño yo estuve leyendo libros del mar y de los grandes, bueno, de adolescente quizás luego de James Cook y Magallanes y todas estas historias, ¿no? Sí, Pero de hecho, con 8 años vi por primera vez el mar, ¿no? Que es una cosa especial en el sentido porque, bueno, ahora que vivo en Barcelona, claro, aquí tenemos el mar delante y que ujú. cualquier niño con pocos Sí, días sí. ve el mar, pero yo no. Y para mí esto fue una impresión increíble ver por primera vez esto, ¿no? Y supongo justo ¿sabes? Lo que tú no tienes, ¿no? Es donde tú sacas un motor interior, el deseo, ¿no? Tú lo tienes todo en tu imaginación, ¿no? En los Sí. libros, en los atlas, pero no puedes acceder, ¿no? Y este motor, supongo, me ha llevado al final a dar la vuelta al mundo, ¿no? Claro, porque claro, tú estabas acostumbrado a navegar en lagos, ¿no? Que es lo que tenéis en Suiza, entre montañas, básicamente. Sí, sí, exacto, Claro. pero claro, esto, todos lo sabemos, los navegantes es donde realmente aprendes a navegar, ¿no? Porque, claro, son veleros que no tienen motor, no tienen electrónica, compites mucho, pero claro, tú sientas el viento, tú lees el viento en la superficie del agua, es lo que los buenos regatistas saben, que no, yo no lo soy, pero Mm. claro, los cracks de la Copa de América leen Sí, tienen toda la sí, tecnología, sí. pero la leen en la agua, ¿no? Y Mm. notan la velocidad del barco en su cuerpo, ¿no? Y esto es lo que aprendes con vela ligera. Pero claro, también tiene un problema en Suiza, porque tú navegas en un lago y con estos Mm. barcos tan rápido, a cabo de 5 minutos ya chocas con la otra del lago, Sí, sí, ¿no? Y por eso, en alguna manera, yo quería sí, más, sí. ¿no? Y Sí, esto sí, fue uno de sí, sí. los objetivos que me fui a Barcelona. Sí, sí, sí. Y no es nada fácil navegar en lagos, además, ¿no? Los roles, los cambios de dirección, el viento que rebota en la ladera de una montaña y se va hacia otro lado, ¿no? Es Sí, decir, sí, tiene claro, una complejidad técnica alta. sí, sí, hay la térmica en algunos lagos y por lo tanto, bueno, esto no es el Pacífico donde estás en los alisios y
no sé, cada 3, 4 días ajustas un poco las pelas, ¿no? Claro. Allá cada segundo cambias algo, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y por eso yo creo que es una muy buena escuela para aprender el oficio en sí, ¿no? Ahora, si luego vas a alta mar, claro, hay otros componentes que también son importantes, pero la base es esto. Desde luego. Hans, ¿cuánto tiempo te llevaba rondando la cabeza dar la vuelta al mundo a vela? Ya, supongo, como decía antes, empezó de pequeño este sueño del mar, pero claro, no era una cosa, a ver, como niño, como adolescente, esto está totalmente fuera de lugar, pero cuando compramos Tuvalu, antes ya teníamos otro velero, un día 98, que si no me equivoco es un astillero español que ya no existe, que Ujú. se hacía en el País Vasco, creo. Bueno, navegamos con este barco, pero claro, con Tuvalu ya sabíamos que podemos ir más lejos, ¿no? Pero es Sí. el típico barco del Mediterráneo, porque es un barco de fibra de vidrio, ¿no? No es un barco de vuelta al mundo, que normalmente los típicos barcos son de acero o de aluminio, ¿no? Robustos o Halberglasses, que son, ¿no? Es un barco de esto. Pero yo tenía este sueño, ¿no? Y cada vez leí más libros de Montessier, de todos los famosos que hicieran estas cosas. Y claro, esto iba cada vez más en aumento, pero yo lo tenía adentro y pensé, bueno, al menos lo leo. Hasta que luego en verano 2010, llegando a Mykonos, Sí. por la noche, de repente, mi mujer, la Ima, me decía, oye Hans, ¿por qué no damos la vuelta al mundo? Y claro, Ujú. yo a mí yo pensé, me ha tocado la lotería, ¿no? Porque ¿qué Sí. mujer te propone hacer un proyecto así? Porque normalmente son los hombres que quieren hacer esto y no se arrastran la mujer y luego la mujer en el Caribe se Sí. despide y dice, bueno, que fui yo, todo, ¿no? Sí. Pero en nuestro caso era la misma. Y luego, Sí. claro, tardamos un año entero de deshacernos de toda la vida que hemos montado, como todo el Ujú. mundo, ¿no? Y adaptar el velero en sí, ¿no? Yo creo en esto hay una característica de un navegante oceánico que es muy importante, que parece un poco tonto si lo digo, pero Mm. zarpar es extremadamente importante. No solamente el hecho que te alejas de la costa, sino con todo lo que conlleva, ¿no? Que dejas atrás toda una vida, ¿no? Y Sí. delante hay una incertidumbre que tú intuyes que va a ir bien, pero no hay ninguna certeza en esto, ¿no? Ujú. Y supongo, si tú tienes ganas de hacer esto, tú zarpas, ¿no? Y tú tienes ganas de experimentar cosas nuevas, desconocidas, que ya no tienes tanto bajo control, ¿no? Claro. Dejas Ujú. atrás la vida que supuestamente es seguro, ¿no? Pero claro, ¿no? El, Barcelona es muy peligroso, ¿no? Te pueden robar, te puedes tener accidentes en la Sí. autopista y cruzar el Atlántico al Pacífico es mucho menos Sí. peligroso. Pienso yo, ¿no? Pero claro, aparentemente es mucho más Sí. peligroso porque se piensa en los temporales Ujú. y todo esto, ¿no? Pero si tú tienes esta actitud de dejar la zona de confort, ¿no? Dejar atrás una vida y meterte en una vida nueva, lo que es zarpar, ¿no? Esto es súper importante. Y si no tienes este espíritu, pues supongo que te Ya. quedas en el puerto, como desgraciadamente Mm. muchos navegantes, Hombre, ¿no? desde luego, en mitad del Pacífico o del Atlántico, problemas con los carteristas, pues no los vas a tener, probablemente, ¿no? Así No. todo, así todo, sí que ha habido algún episodio un poco tenso, ¿no? A lo largo del viaje, sobre todo en zonas algo más conflictivas, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Sí. eh, el Mar Rojo, ¿no? Donde los piratas hacen acto de presencia cada poco. En fin, que cuando se habla de un viaje de vuelta al mundo, todos los que completan el viaje, ¿no? Al final te acuerdas de los momentos más dulces y agradables, pero a lo largo del viaje también pasan cosas que no son tan agradables, ¿no? Que tú además reflejas en el libro. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, en el libro salen
todos los momentos críticos, pero es verdad que prefiero fijarme en lo bueno, pero la dificultad está allá. En realidad, cada año, 1 o 2 veces estuvimos a punto de decir, mira, esto, a ver, apenas lo hemos superado, es el momento para dejar esto, Claro. porque a ver, con tu sano juicio es una imprudencia lo que haces, pero claro, cada superación de esto, de estos momentos, te hace más fuerte, ¿no? Sean temporales, como teníamos mucho viento y mucho mar en el Atlántico, o chocamos varias veces con arrecifes. En el Pacífico, en un atolón, por ejemplo, teníamos un aviso de un tsunami, que la típica zona de Chile donde hay maremotos, ¿no? Y Sí. luego los tsunamis cruzan en cuestión de horas todo el Pacífico, ¿no? Y nosotros Ujú. estuvimos dentro de un atolón que tiene la montaña más alta de 1 metro, ¿no? Y claro, era a las 7 de la tarde y ya no era posible de salir allá. Y claro, tú sufres mucho, ¿no? Porque tú piensas, bueno, yo me acuerdo, abrazando la hija, Sí. pensábamos, mira, hasta aquí hemos llegado y esto es el final, ¿no? Sí, Pero sí. también Más de una vez aprendes, pensasteis eso, ¿no? Más de una vez sí, sí, llegaréis a pensar eso, ¿verdad? sí, 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 sí. yo diría 1 vez al año o 2 veces al año, de Claro. diferentes circunstancias, ¿no? O Ujú. en Australia chocando con arrecifes y el mar allá está lleno de cocodrilos y tú no quieres ir al agua, bueno, tú no vas al agua porque Claro. es súper peligroso, pero claro, Sí. quieres saber qué ha pasado a tu casco, Ujú. ¿no? Y tú te metes allá en situaciones, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces, ¿sabes? Los miedos que uno tiene son, en la mayoría, gran mayoría de las cosas, luego nunca ocurre. Tú piensas, uy, 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 ¿qué va a pasar? ¿No? Esto conocemos, también lo conoces en tierra, te despiertas Sí. a las 2 de la noche y piensas, uy, mañana tengo que grabar pocas, ¿no? Y estás muy, Mañana empieza el al fin, canal de mañana empiezo con un canal de YouTube, ¿qué puede ocurrir? Dios sí, sí, mío, ¿no? exacto, Sí, exacto. sí, sí, eso es ¿Cómo va a así. ir? ¿No? Pero el Sí, 95% de las cosas nunca ocurren tan mal, sino siempre sales bien. Y mira, aquí ya estoy, ¿no? Hemos dado la sí. vuelta al mundo. Por lo tanto, todas estas situaciones hemos superado, ¿no? Y Ujú. también aprendes otra cosa que es muy importante, y al inicio esto no lo teníamos, pero por ejemplo, en temporales duros, ¿no? Sí, Cuando tú ves la previsión meteorológica, que claro, teníamos, bueno, la segunda mitad del viaje teníamos Predictwind a través del teléfono y satélite a bordo, que son buenos partes meteorológicos, y claro, tú ves, ya está nefasto la situación, ¿no? Con mucho mar y mucho viento. Tú miras mañana, aún peor, el tercer día, aún peor, ¿no? Y claro, te coge mucho miedo, pero siempre en algún día el mar se calma, algún día tú subes a la bañera por la mañana sí. y tú ves, mira, las olas ya no son tan altos, ya se ha calmado todo un poco, ¿no? El sol vuelve a salir y notas, mira, lo hemos superado, aquí estamos y la vida es bella y empiezas a disfrutar otra vez, ¿no? Claro que sí, después de la tormenta siempre llega la calma. Hans, Exacto. pero yo te preguntaría, pasa un año aproximadamente entre que tenéis la idea de dar la vuelta al mundo y que zarpáis, ¿no? Que soltáis Ujú, amarras. ¿Cómo se prepara un viaje de estas características? ¿Cuánto tiempo os llevó y cuál fue tu prioridad? ¿Dónde tenías tu ujú, atención puesta para que todo fuese como tú pensabas que ujú, tenía que ir? Es decir, que las cosas ujú. funcionasen bien. Bueno, claro, primero de todo hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que fijar Ujú. la meta, ¿no? Porque las metas dan vigor en tu vida, ¿no? Y tú tienes que tomar la decisión que quieras hacer esto. Pero claro, no te vas, al menos en nuestro caso, no nos fuimos el día siguiente, porque yo creo que sería una imprudencia, al menos por el barco, ¿no? Y Claro, mira, claro. había como dos partes, ¿no? Un parte
en tierra, claro, teníamos que deshacer por completo nuestra vida, ¿no? Yo tenía un estudio de arquitectura, he sido profe en universidades y tenía que deshacer todo esto, luego todos los contratos y tal, Claro, el sí. piso, ¿no? Que esto No era un conlleva paso tiempo. fácil, no era un paso No, fácil no, de dar, desde luego. no, y a Claro, mucha gente esto ya da miedo, ¿no? Y luego el barco en sí, como ya decía, es un tipo 40 Performance, que es un barco típicamente de, bueno, de regatas o de crucero en el Mediterráneo, pero no es un barco oceánico, pero en realidad no hay barcos malos, ¿no? Solamente hay barcos que tú utilizas en lugares equivocados, ¿no? Al menos ujú, si, digamos, si la estructura de un barco está más o menos bien, ¿no? sí, ujú, Pero íbamos modificando el barco en el sentido que añadimos las típicas cosas que luego tú necesitas y que eso es lo más importante, el componente más importante ha sido el piloto de viento, ¿no? Que ujú, en el Mimp Island que nos permitía que cruzamos todos los océanos grandes con el piloto de viento que es mecánico, ¿no? Que no tiene gasto de electricidad, ¿no? Y por lo tanto, pues ya ahorras en este sentido mucha energía y es muy fiable, ¿no? Y luego, claro, pusimos una desalinadora, pusimos placas solares, todo el tema de comunicación, onda corta, y esto en realidad es un año de trabajo. Pasamos todo el invierno modificando el barco y claro, había también un momento que pensamos, a lo mejor sería mejor cambiar el barco, pero al final yo creo que todos los navegantes sabemos, el barco que tú tienes, que ya has navegado, tú lo conoces, ¿no? Y tú sabes claro, cómo, aunque a lo mejor en el Atlántico o en el Pacífico no es lo mismo como en el Mediterráneo, pero más o menos sabes lo que tienes, ¿no? Y cuando ujú, modificas el barco, también sabes dónde y cómo modificarlo, ¿no? Y un barco nuevo, esto es mucho más difícil, ¿no? Y sí. de hecho, ahora el barco tiene 55.000 millas y está totalmente entero. Mañana Ujú, podría salir otra vez al Atlántico. sí, sí. Estoy Eh, contento con el barco, ¿no? Hans, en el libro que tengo aquí conmigo, Tuvalu, em, en más de una ocasión parece que deslizas, bueno, deslizas no, tú dices que eres una persona partidaria de la razón, básicamente, ¿no? Como buen arquitecto, no te gustan las improvisaciones. Y eres de los que dicen que siempre hay que tener un plan B cuando las cosas no salen como tú crees que deberían salir. Sí. En este sentido, ¿cuántos planes B a lo largo del viaje tuviste que poner en marcha así, sin pensar prácticamente, ¿no? Aunque seas muy partidario de la razón, un viaje de estas características también enseña que con un pelín de intuición también se pueden solucionar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, yo aprendí seguramente, el primer año realmente era, yo he sido el arquitecto, ¿no? Planificando todo, ¿no? Claro, porque como dices tú, como arquitecto, tú planificas. Si tú quieres construir Ujú. un rascacielos y no eres planificador, nunca construyes un rascacielos. No, no es Sin que yo duda, lo he hecho, claro. viene de la profesión y tenía que aprender que claro, si tú te metes en el mar, allá ocurren cosas que tú no tienes bajo control, ¿no? Porque el mar hace lo que le da la gana, ¿no? Y Claro, que claro, el claro. mar no siempre hace lo que tú has planificado, ¿no? Aunque lo has puesto todo empeño en ello, Sí, pero sí. lo que el mar, la naturaleza es diferente, ¿no? Y allá viene el tema de la intuición. Pero es verdad que teníamos, digamos, todos los sistemas importantes doblados o triplicados, ¿no? Triplicados, sí. Ujú, Triplicados. Pero, por ejemplo, la producción de la energía, ¿no? Teníamos el motor con dos alternadores, no con uno grande, sino dos diferentes, para que si una se rompe, que el otro aún funciona. ujú. Tenemos placas solares, tenemos un eólico para la producción de viento, y claro, con esto tú tienes diferentes sistemas que todos trabajan más o menos a la vez, pero según la situación, una está mejor que el otro, o si una falla, el otro funciona. Por ejemplo, los eólicos en el barco
a ver, en downwind con alisios no es muy eficaz, ¿no? Sea el Ajá, sistema que tú tienes. Pero si tú estás fondeado detrás de un arrecife de corales en el Pacífico que sopla constantemente con 20-25 nudos, el eólico es fantástico porque produce 24 horas viento y los claro, placas solares solamente cuando hay sol, ¿no? Y por lo claro. tanto, bueno, esto intentamos con todos los sistemas, con la comunicación y todo. Y la verdad es que a lo largo de estos 12 años, yo diría, todo ha fallado. Pero luego siempre hemos podido reparar algo. Quizás durante un tiempo estuvimos con uno de los sistemas menos, pero teníamos los otros, ¿no? Claro. Y en este sentido, yo creo la apuesta era bastante bien, ¿no? Luego Ujú. también Desde hay un luego, par. Sí, sí. No, quería comentarte respecto a esto que el uso de la tecnología es fundamental, ¿no? Hoy en día. sí, Y es muy importante porque además nos saca de muchos apuros y planificas mejor un viaje, desde luego. Pero en algún episodio del libro llegas a comentar, sobre todo en esos momentos en los que te quedas sin telefonía. Tu mujer, de hecho, quería llamar a casa, a Barcelona, quería hablar con su hija, era imposible, no había cobertura por ningún sitio, ¿no? Y, y es en esos momentos cuando te das cuenta que también uno puede vivir sin esas cosas, ¿no? sí, 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 claro. La comunicación también era una evolución, ¿no? De 2011 hasta hoy, claro, las cosas han cambiado mucho. Hoy en día todo el mundo, o mucha gente va con Starlink, aunque a mí no me gusta por el propietario que hay detrás, ¿no? Y de hecho utilizamos Iridium ahora, pero empezamos con onda corta y con Pactor y yo sigo pensando que onda corta es un medio muy bueno, pero, pero bueno, una cosa es que realmente te puedes conectar y con Sí. onda corta, con Pactor es muy lento, ¿no? Pero en realidad la gran experiencia de todo esto eh, es maravilloso que en el planeta aún hay sitios donde no hay conexión. Ujú. Porque en realidad es lo mejor que te puede pasar. Es verdad que mi mujer, la Ima, quería hablar con su hija Sí, en este momento que sí, relatado en sí. el libro, pero que no llegaba. Como buena latina, ¿no? De Sí, sí, Mediterráneo hay que que es, ¿no? hablar Que cada también día con latinos, comentas ¿no? en el libro, sí, sí. Pero esta percepción del tiempo, ¿sabes? Que tú, si tú, no sé, el trayecto de Galápagos a Fatoiba en Marquesas eran 5 semanas en alta mar. Y la verdad es que cuando tú ya estás totalmente desconectado, en ese momento teníamos solamente onda corta, compacto, o sea, la comunicación a casa era casi inexistente, ¿no? Y Sí, esto es maravilloso porque no tienes este bombardeo de las redes sociales, de todos los amigos que quieren saber y cómo está, ujú, sino tú puedes concentrar totalmente al momento, ¿no? A tu barco, al mar, que es muchísimo, ¿no? Tú subes a la cubierta y tú estás horas y horas en la cubierta y miras las olas, el horizonte, cuando la cosa va bien, ¿eh? Cuando hay temporal ya es otra cosa, pero sí. sí, sí, los momentos bonitos es maravilloso, ¿no? Tú notas que este bombardeo que tenemos aquí en España, todo, en toda la vida, todos los días, es que en realidad te hace mucho daño, ¿no? Y vivir esto desconectado, ¿no? Y luego en muchas islas que sea en el Caribe, por ejemplo, si vas un poco off-road, ¿no? Si vas a Cuba o Guatemala o sobre todo en el Pacífico, en Fiji, Ujú. en Vanuatu, en Tuvalu, claro, allá te encuentras con pueblos que viven absolutamente sin ninguna conexión, ¿no? En Fulanga, por Claro. ejemplo, en Laugop de Fiji, es que la gente no tiene absolutamente ninguna conexión al exterior. Y tú ves que esto es lujo, ¿no? Esto es una riqueza absoluta, ¿no? Y siempre Ujú. pensamos nosotros, esto donde vivimos, aquí en Barcelona, en España, esto es el primer mundo y los pobrecitos que viven allá, que no tienen nada, pero yo creo es muy equivocado porque tienen muchísimo, no tienen coches, no tienen pisos bonitos, pero tienen Y mucho no, tiempo.
De Y hecho, eso es no necesitan gabinetes de psicología. ¿Has visto algún exacto. psicólogo en las poblaciones que has visitado que no tienen, No, no hay no, no, psicólogos, no. ¿verdad? No, A lo no, mejor y es que también, no los claro, necesitan. también nosotros Ya, aprendimos, claro, y seguramente ahora entiendo un poquito más de la navegación que antes. En estos ya. 12 años aprendes cosas. Bueno, yo lo he cagado muchas veces, como todos los navegantes, ¿no? Esa, esa es Pero tú otra. aprendes, perdón, aprendes Sí. y esto es un viaje interior, lo digo por el tema del psicólogo, ¿no? Y tú aprendes muchas cosas de la vida. Una vuelta al mundo es un viaje interior que te proporciona muchos momentos que puedes aprender cosas sobre Mm. el ser humano y no solamente sobre el navegante, ¿no? Claro, eso te quería preguntar respecto a esto del navegante. Tú estás acostumbrado a navegar, es decir, tú ya habías navegado por el Mediterráneo con el Tuvalu, ¿no? Sí. El dar una vuelta al mundo es algo completamente distinto. Esa experiencia que uno va acumulando con esas salidas que va haciendo, ¿no? Esas navegadas que se Ujú, pega por el ujú, Mediterráneo, más o menos cerca de su casa, ujú, cuando das una vuelta al mundo es un cambio exponencial muy grande, ¿no? Esa experiencia ujú, está bien, ujú. pero y sirve para dar una vuelta al mundo, pero ¿cuántas veces te has visto en situaciones en las que hayas podido pensar, joder, llevo toda la vida navegando y no sé cómo resolver esta situación, ¿no? Bueno, yo diría el tema de navegar en sí, me refiero a trimar las velas y poner, digamos, el barco para que corre. Esto, claro, esto ya lo tienes en el Mediterráneo, ¿no? Porque Sí, viajas claro. mucho, Ujú. ¿no? Pero lo que hay, el parte técnica, porque claro, tú no puedes ir a una marina y pedir a un mecánico que te resuelva algo, ¿no? Tú estás por allá y tú aprendes a resolver todos los problemas técnicos y tecnológicos que tienes en el barco. Tú lo aprendes por fuerza, porque no puedes llamar al rock para que te Claro, resuelva los problemas, ¿no? Tú claro, metes sí, sí. mano a todo, ¿no? Y allá aprendí muchísimo, ¿no? Y también es muy interesante y claro, necesitas el interés para hacerlo. Y supongo yo como arquitecto que vengo de una profesión que la técnica tiene su importancia, me gustaba esto, ¿no? Pero esto tienes que aprender, ¿no? Pero lo haces sí o sí. Tampoco sirve mucho prepararte antes para esto, porque yo me acuerdo que hice un curso de motores de diésel, de motor un fin de semana, desmontamos todo, pero la verdad era muy buena el curso, pero la verdad es que no aprendí nada, porque tú aprendes cuando tú vas a tu propio motor y Claro, desmontas no sé qué, sí. ¿no? Sí, sí, Allá, sí, ¿no? Y sí, tú te sí, tienes que poner mano a esto, ¿no? Y luego la otra cosa que, claro, es muy diferente es la meteorología, ¿no? Claro, porque claro. el Mediterráneo, claro, no hay huracanes, o bueno, ahora Ujú. hay medicanes, pero esto es otra cosa, ¿no? Planificar las temporadas, que es muy importante, luego navegar con mareas, entrar por ejemplo, en los Tuamotus, los atolones, ¿no? Que hay pases estrechos, que solamente en ciertos momentos, cuando la marea está en slack time, está quieto, tú puedes Ujú. entrar y salir. Todas estas son cosas que no existen en el Mediterráneo. Pero es Claro. muy interesante como navegante, ¿no? Me gusta mucho esto. Y de hecho, por ejemplo, en el Mar Rojo, que tardamos mucho por propósito, queríamos disfrutar todo el Mar Rojo, porque mucha gente corre el Mar Rojo lo más rápido posible. Salen de Djibouti, ponen motor, porque hay vientos en contra, ¿no? Sopla siempre del norte al sur, ¿no? Y tú vas al norte, pues me caes terrífico, pero si vas lento, cada 10 días se calma un poco y nosotros nos fuimos a fondear, diría, casi a todos los arrecifes que hay allá, que es una maravilla, pero es Claro, peligroso y hay que sí. saber qué hacer, pero claro, después de 50.000 millas y no sé, miles de veces fondeado, tú ya sabes un Ujú. poco por dónde va y por eso también me gustaba ir un poco más al límite, ¿no? Con la experiencia y con el gran respeto que yo tengo del mar, que es mucho mayor que antes.
tú puedes hacer cosas que quizás, sí, que rascas un poco los límites, ¿no? Claro. Saber navegar te prepara técnicamente, ¿no? Para una aventura de estas características. Y tú ya lo has mencionado, es decir, una cosa es navegar en tu mar más próximo, en tu caso el Mediterráneo, y otra cosa es salir a navegar al Atlántico, cruzar el Pacífico y el Índico, ¿no? ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estos tres océanos? Cada uno tendrá su personalidad, entiendo. Sí, yo creo, claro, hay los vientos que son diferentes, sobre todo, bueno, la vuelta al mundo que hicimos nosotros era básicamente siguiendo el Ecuador, ¿no? En los trópicos, al norte y al Sí. sur, ¿no? Es la ruta de la mantequilla que se dice. Pero porque está calentito y a mí, que yo Ah. ya soy más español que suiza, a mí me gusta el calor. Significa, A lo bueno en siempre se este, acostumbra uno pronto, ¿eh? sí, 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 sí. Y la diferencia es evidente que tú estás normalmente en los alisios y tú aprendes, tú navegas con viento de popa, ¿no? Y claro, el aparejo es muy diferente. Nosotros navegamos normalmente con foca y Génova atongonado, con el Ajá. mayor bajado, que era muy cómodo, el piloto de viento detrás gobernaba. Es una maravilla, ¿no? Pero claro, no es siempre así, a veces también sinies, ¿no? Porque los vientos pueden cambiar. Pero lo normal es esto. Y luego todo lo que decía antes, el tema de las mareas, ¿no? Que también es diferente. Pero yo creo, en realidad, la gran diferencia entre estos océanos no es la agua, sino es la gente. Ujú. Porque, claro, la Qué bueno. gente que tú, si estuvimos 3 meses en Cuba y tú te sumerges en toda la cultura cubana, ¿no? Qué Con bueno. su música, con su sistema político, que es muy diferente, ¿no? O te vas a México, que también es muy diferente, ¿no? O en la Polinesia, ¿no? En Polinesia Francesa, en Fiji, en Tonga, en Tuvalu, que la gente es totalmente diferente, ¿no? Y eso yo creo que es la gran diferencia, ¿no? O en los Maldivas, en el Mar Rojo, que te metes en mundos muslims, ¿no? Que hay otra religión, pero todos son muy abiertos cuando tú vienes, ¿no? Y Ujú. esto para mí es la gran diferencia. El resto es como el oficio que tú poco a poco aprendes, ¿no? Y por eso también por eso fuimos muy lento, ¿no? Porque ya tú lo sabes, tardamos 12 años para dar la Sí. vuelta al mundo y se podría ir muy rápido, pero la lentitud, ¿no? Era 12 un años, poquito, Hans. sí. Sí, digo, 12 años en los que viajasteis de forma continua o veníais a Barcelona cada X tiempo. Os visteis obligados por la pandemia, que os cogió ahí, Sí. no en la mitad del viaje, pero sí de la mitad, ¿no? En la segunda mitad del viaje os cogió la pandemia, ¿no? Pero antes de Ujú. eso, ¿en algún momento habíais regresado a España? ¿Habíais dejado el barco en Sí, algún sitio? sí, claro, porque si tú vas, a ver, el Vende Globe, ¿no? Da la vuelta al Claro, mundo sí, en dos sí, meses y no sí. sé, pocos días. Yo creo que Lo aún, despachan, sí. pero claro, si haces esto, tú solamente ves, no, bueno, a ver, toda mi admiración, me parece increíble lo que Sí, hacen, ¿no? Eh, pero nosotros fuimos lento, pero cuando te vas lento, por un lado, tú ves mucho más, pero claro, tú estás, porque yo no quería navegar en las temporadas de ciclones o huracanes, porque claro, claro. esto es súper peligroso. Y tú tienes dos opciones, ¿no? Uno es, tú cambias de hemisferio, porque esto, Sí. hemisferio norte y sur, es viceversa con los ciclones, ¿no? Y por ejemplo, si tú sales del canal de Panamá, te vas a Galápagos y luego estás primero en el norte y luego vas al sur. En que tú puedes navegar 18 meses o 20 meses sin ningún problema, ¿no? Siempre estás en la temporada buena. Y luego llegas a Fiji y luego tienes otra opción, o te vas a Nueva Zelanda para salir al sur del hemisferio sur, donde ya no hay huracanes o ciclones, o dejas el barco
en un sitio seguro, lo que hicimos en el caso de Fiji, ahora como ejemplo, Fiji. en Buda Marina, donde entierran el barco, hacen un hueco, un agujero en tierra y tu barco está a ran de la superficie de la tierra, ¿no? Y por lo tanto, cuando Ah, viene un ciclón, el barco ya no tiene resistencia, ¿no? Es muy seguro, ¿no? queda muy Sí, protegido, sí, sí, totalmente, sin ¿no? duda, Y, claro. y en esos momentos, cuando paramos el barco, sí Sí. que volvimos a Barcelona porque tenemos una hija aquí y de vez en Ujú, cuando la hija nos quería ver o ujú. invitamos la hija al barco, que es más bonito, sobre todo para ella. O hicimos, Algún acompañante tuvisteis, ¿no? Tu hermano sí, en alguna también, ocasión, algún sí, amigo, sí, sí, sí. sí, Mm, sí. Pero bien. también aprovechamos estos momentos de parón, digamos, por temporada para hacer otros viajes. Por ejemplo, a Nueva Zelanda no fuimos con el barco, sino en temporada de ciclones volamos a Nueva Zelanda, estuvimos allá 3 meses. Por ejemplo, en Panamá, Sí, dejamos el barco en Shelter Bay Marina y viajamos a Argentina y Chile y bajamos toda la carretera austral hasta Ushuaia, hasta Cabo de Hornos, pero en tierra, ¿no? qué bien, Aprovechamos estos momentos, claro. ¿no? De que Mm. básicamente navegamos, pero había momentos que sí que regresamos o hicimos otras cosas. Que también, claro, ya sabemos, los navegantes siempre estamos en el mar y la tierra tú lo tienes allá, pero pocas veces vas a visitarlo y son los momentos cuando realmente puedes explorarlo, ¿no? Sí, sí. Además, en un viaje de estas características, 12 años navegando alrededor del mundo, en un viaje de estas características, como digo, pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Incluso llegáis a conocer a muchas personas, personas influyentes, aunque digamos que poco recomendables, ¿no? Es el caso de Chapo Guzmán. ¿Llegasteis a conocer al Chapo Guzmán en persona? ¿Fue No, así? no, yo lo nombro solamente así porque tenía todas las características Ah, de un vale, vale. jefe de un campo Ah, vale, mexicano vale. y era una, bueno, una situación realmente al límite porque, bueno, ahora tampoco es tiempo para explicar todo, pero está Sí, relatada en el sí. libro, pero claro, nos encontramos muchas veces con corrupción, con gente que quieren aprovecharse de ti, ¿no? Y en México era de manual, es que, Ya. bueno, la entrada al país fue muy fácil, pero la salida era complicadísimo y tú también tienes que aprender a manejar estas situaciones, ¿no? Y, Claro. y, a ver, ¿cómo lo digo? A veces hace falta inteligencia emocional para manejar estas cosas, Mm. porque si tú te pones en contra de las autoridades, tú tienes todo para perder, ¿no? Así que ellos, claro, es su país, ellos tienen sus costumbres, si te gusta o no, tú tienes que adaptarte, ¿no? Y por lo Ujú. tanto, bueno, la experiencia en México era complicadísimo, ¿no? Mm. Y, y- Algo pero más que también inteligencia, algo más que inteligencia emocional necesitaríais, ¿no? ¿Algo de dinerito también o eso no hizo falta? no, no, al final No. lo Ah, hicimos vale, sin vale. dinero, pero bueno, Bueno, aceptamos, bueno, él quería que pagamos un agente de 800 euros y sabíamos que el trámite es gratuito y al claro. final casi nos hicimos amigos, hablando muy bien, nos largamos y fuimos a hacer la salida del país en otro puerto donde sabíamos que es gratuito. Y el banco estaba lejísimo, pero esto tampoco lo hemos explicado. Bueno, tú aprendes con el Claro. tiempo de Sí, sí. manejar esto, ¿no? Pero conocimos otros personajes, ahora que hablas de esto, por ejemplo, el Rafael de Castilla, que seguramente aún te dice algo, ¿no? El gran maestro que tenía su rueda de navegantes en el Atlántico durante, Ah, no sí. sé, Sí, sí. décadas, ¿no? Y claro, este es un personaje también de primera, que primero nos trató súper bien en el mar, ¿no? Y estuvimos allá en la rueda de navegantes y era súper amable, pero fuimos a visitarlo en su casa y, a ver, el Rafael
es un qué bueno. franquista de la vieja Ya, escuela, en su estudio, donde tiene sus radios, donde luego emitía todas las charlas cada noche. sí, Allá en la pared grande está el cuadro de Franco, ¿no? Y claro, esto a mí me chocaba porque ya entendía un poco cómo funciona este país, ¿no? Pero no me importaba, bueno, políticamente, claro, yo ya. no decía que vuelva la dictadura a España, pero no me importaba demasiado en el sentido, Rafael es una persona muy amable, solamente no Ujú. hay que hablar de política con De él. política. Y si Ya, luego ya. estás en el mar y te proporciona los partes meteorológicos y sobre todo un apoyo, digamos, emocional, pues esto ya no importa, ¿no? Así que Ujú. nosotros hablamos de mar y de viento y de olas y con esto era fantástico. Sí. No, desde luego fue un viaje de contrastes, ¿no? De casa de Rafael del Castillo a Cuba, pues sí que hay una diferencia importante, sin duda. Em, Otro de los temas que me gustaría hablar contigo es el conocimiento que tienes de tu propio barco, ¿no? Después de una vuelta al mundo, ¿eres de los que piensan, Hans, que un barco es algo más que un objeto? Claro, yo tengo una relación muy íntimo con mi barco. Ahora, Ujú. mi mujer, espero que no escuche este podcast. No Yo se vaya a tengo una cegar en relación exceso. amorosa con mi barco. Sí. Nos hablamos a menudo y le doy caricias, no Y te solamente, contesta a claro, su manera, ¿no? sí, Te sí, contesta a no, su no, manera. el Tuvalu me habla, yo hablo con él y tenemos así una confianza mutua, ¿no? Y desde luego para mí el barco es mucho más que fibra de vidrio y aluminio y trastos tecnológicos. Y yo creo, a ver, ya sé que esto suena un poco cursi si se dice esto, ¿no? Pero es verdad, yo lo toco y le doy cariño. O me acuerdo cuando regresó de la pandemia al barco, yo estaba seguro que el barco estaba súper contento que yo regreso. Estaba casi saltando de alegría, ¿no? Sí. Pero aparte de esto, digamos, faceta cursi que ahora digo, hay una cosa más al fondo, porque, claro, por el hecho que tú estás allá fuera en esta inmensidad, ¿no? Tú estás con tu súper pequeño barquito en medio del océano, ¿no? Y, no sé, 3, 4 semanas delante hay la siguiente isla. Allá hace falta que tú confías por completo a tu barco, ¿no? En tu Y barco, allá sí. nace esta relación íntima, ¿no? Y tú, yo, claro, yo siempre hacíamos el mantenimiento de la mejor manera que pudimos, ¿no? Y cada día iba revisando el barco, pero luego pasan cosas. Pero tú tienes, en alguna manera, tú tienes que confiar que tu barco te lleva a la próxima isla. Y lo peor que te puede pasar es cuando pierdes esta confianza, ¿no? Es cuando tú realmente entras en crisis, ¿no? Y Ya. por ejemplo, después de la pandemia, cuando salí de Repak, de Langkawi en Malasia, el primer tramo hice solo, ¿no? Y hasta Phuket. Y esto era, era sobre todo recuperar esta confianza que he perdido, porque claro, yo sabía, Sí. yo tenía que arreglar muchas cosas porque el barco estaba parado durante la pandemia y sabía que delante tengo 3.000 millas en alta mar casi sin ninguna asistencia, porque una vez tú sales de Phuket, claro, luego hay Maldivas, Djibouti, Sudán, Ujú. Egipto, todos lugares que no tienes que pensar que tú encuentras a alguien que te pueda arreglar el barco, Que ¿no? hiciste Y además, que hiciste en solitario además, ese tramo. Ya lo sí, hiciste un en parte en solitario, ¿no? solitario, y luego Ujú. un parte con mi mujer, un parte también con amigos, ¿no? Bien, sí. Pero claro, tú tienes que creer que esto funciona y tú haces todo lo que puedes, pero no lo sabes, ¿no? Porque durante un tiempo el barco no navegaba, ¿no? Y allá recuperar esta confianza, yo diría,
más o menos cuando llegábamos a, yo diría, Sri Lanka, que pasamos un poco al sur, allá he vuelto a creer que sí, esto me va a funcionar, ¿no? Y de hecho no tenía ningún problema hasta en Egipto, allá bueno, en un muy mal sitio se me para el motor por hongos que teníamos en el tanque, pero todo iba súper bien, ¿no? Pero Ya. es confiar en este trasto, ¿no? Bueno, de hecho, tú lo comentas en el libro también, ¿no? Sí, Llegas a tener un vínculo tan grande con tu barco, una relación tan estrecha, sí, que cuando hay un ruido fuera de lugar sí, sí, que no tienes controlado, es sí, sí. cuando saltan las alertas, ¿no? Sí, sí, exacto. Por la noche, cuando yo duermo muy bien en el barco, pero yo duermo así, sí. Si navegamos y hay algo, yo me despierto y yo sé que algo no es correcto. Claro, a veces luego también los ruidos desaparecen y tú no sabías por qué, pero yo Ya. tengo, el barco es como una prolongación de mi cuerpo, ¿no? Y por eso ahora también sigo teniendo el barco y no me gusta nada de cambiar el barco. Yo me iría otra vez a dar una vuelta al mundo con este barco porque tengo Ujú. plena confianza en el barco, ¿no? ¿Piensas en dar otra vuelta al mundo? ¿Se te ha pasado por la cabeza o es algo que ya tienes descartado? No, no, no está descartado, pero yo aprendí quizás otra cosa durante este tiempo navegando que es verdad que, como decía al inicio, hay que tener objetivos en la vida, ¿no? Porque esto te da vigor, ¿no? Y tú sabes, porque si no sabes a dónde quieres ir, tampoco sabes ¿Qué cuándo has hacer, no? llegado, ¿no? Mm, claro. Explica, tú esto necesitas, pero por otro lado también aprendí que hay que vivir el día, ¿no? Y porque esto es lo que te mantiene vivo en un proyecto de estos. Y de momento estoy un poco así, estoy aquí, está bien estar aquí, pero bueno, Ujú. el verano pasado navegamos varios meses y me encanta, ¿no? Y por lo tanto, todo está abierto. A lo mejor sigue navegando en el Mediterráneo, a lo mejor regresa al Mar Rojo, si la situación política se Se está un poco tranquiliza, más ¿no? estable. Es muy bonito allá, a lo mejor salgo al Atlántico, no lo sé. Ya. Pero tampoco es una cosa que ahora mismo me preocupa porque eso, aprendí que el concepto del tiempo es relativa y lo único Ujú. que importa ahora es el momento. El pasado está, dimos la vuelta Ya, al ya. mundo, el Sí, futuro ya lo veremos. Ya, a lo sí. mejor en un año hacemos otro podcast y te voy a contar cómo está en Patagonia, lo que sea. Ojalá, ojalá que así sea. De todas formas, y ya para ir terminando, Hans, si tuvieses que dar otra vuelta al mundo, ¿lo planificarías igual que planificaste esta? ¿Has cometido algún error que no volverías a cometer? ¿Lo orientarías de otra forma? Yo no iría tan rápido. 12 años, ¿eh? Sí, yo creo que el tiempo correcto son 25 años. Vale, vale. Disfrutarías Ir más del viaje lento. seguro. Disfrutarías más del viaje seguro. A lo mejor llegaría a una edad que ya no. Bueno, Sir Knox Johnson, que también di la vuelta al mundo con 85 años o algo Sí. así. Explica, me quedan muchos años para navegar, ¿no? Pues te invito a Pero darla conmigo en el Aruna. Mira, tengo un barco pequeño de quilla ya, corrida. Con ese te puedo decir que 25 o 30 años y damos la vuelta al mundo. sí, sí, perfecto, perfecto. No, Sí. no, pero por eso, cosas realmente eh, que haría muy diferente, yo creo que no, claro, que seguramente me iría a otros sitios y tal, pero al final también, ¿sabes? Tú tienes que, que negociar con lo que hay. Esto es lo más importante. Y claro, que hay barcos más grandes que navegan en algunos momentos mejores o más pequeños que también son mejores en algunos momentos, otras rutas. Esto en realidad no importa. Lo que importa es que tú en la situación que estás, si tú estás allá en un temporal o si chocas con unos arrecifes, que tú sabes reaccionar bien, ¿no? Esto es importante. El resto
es solamente, digamos, el ruido exterior que tú tienes que manejarlo, ¿no? Y por lo tanto, encantadísimo ir otra vez con mi barco y hacer la misma ruta, pero quizás por en otras islas. Pues 12 años de viaje, 12 años invertidos en dar la vuelta al mundo en un velero, 50.000 millas en las recorridas, todo ello pues para enriquecer, ¿no? La vida de uno al final, ¿no? Porque esto es una experiencia que ya nadie te va a quitar, Hans. Todo lo que has vivido, eso nadie te lo quita, tú y tu mujer, ¿no? Y Inma también. Y que además son vivencias y experiencias que se recogen, como hemos dicho, en este libro, cuyo título estoy pronunciando mal desde el principio, porque digo Tuvalu y es Tuvalu, ¿no? ¿Es bueno, eso depende dónde estás. Los ingleses bien. lo pronuncian diferentes, los tuvaluneses también, y por lo tanto todo es correcto, no te preocupes. Vale. Bueno, pues unas 400 páginas de un viaje muy bien contado, con mucha alegría, con mucha simpatía también, donde digamos que haces incluso cómplice, ¿no?, al lector de este viaje que has hecho. Agradecemos mucho que nos hayas visitado, Hans, que hayas sido nuestro primer visitante en el Aruna. Y nada, enhorabuena por el libro, porque está a la altura de quien lo ha escrito. Así que muchas gracias y muy agradecido por esta visita. Muchísimas gracias. A Son de Mar, la náutica en un podcast.